Trump cree que México es un país débil que puede amenazar con aranceles y deportaciones, pero lo que no sabe es que Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una factura de 170 años que podría destruir la economía estadounidense. Estamos hablando de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio robado: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, más de la mitad del México original. Y si Washington no responde, lo que viene en los próximos 90 días cambiará el equilibrio de poder en América para siempre. Hoy les voy a revelar el plan que está aterrorizando Wall Street. Soy Richard Wolff, economista, y he dedicado más de 50 años de mi vida a estudiar el capitalismo, sus contradicciones y sus crisis. He sido profesor en universidades de Estados Unidos y Europa, he escrito libros sobre economía que se han traducido a decenas de idiomas. En todos mis años de carrera, nunca había visto una situación tan explosiva como la que estamos viviendo entre México y Estados Unidos. Lo que está pasando en esta semana de diciembre de 2025 no es simplemente una disputa comercial, no es solo una pelea por aranceles o por migración, es algo mucho más profundo. Es el momento en que un país que fue humillado durante 170 años decide finalmente cobrar la cuenta. Déjenme explicarles por qué este tema me tiene tan preocupado. Hace 3 semanas recibí una llamada de un colega economista en Ciudad de México. Me dijo algo que me dejó helado. El gobierno de Sheinbaum había formado un equipo especial de historiadores y economistas para calcular exactamente cuánto le debe Estados Unidos a México. No estamos hablando de una cifra simbólica, estamos hablando de un cálculo preciso documentado con intereses compuestos desde 1848. Cuando me dijo la cifra preliminar, tuve que sentarme. Pero antes de revelarles esa cifra, necesito que entiendan el contexto histórico, porque sin entender lo que pasó hace 170 años, no van a comprender por qué lo que está pasando ahora es tan significativo. En 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México. El presidente James Polk quería expandir el territorio estadounidense hasta el Océano Pacífico. México en ese momento era un país joven, apenas independiente de España, sin los recursos militares para defenderse de la potencia del norte. La guerra duró 2 años y terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Lo que pocos estadounidenses saben es lo que ese tratado realmente significó para México. Estados Unidos se quedó con 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Para que entiendan la magnitud de esto, imaginen que alguien les quita más de la mitad de su casa. Eso fue exactamente lo que pasó. México perdió California completa, Texas completo, Arizona completo, Nuevo México completo, Nevada completo, Utah completo, gran parte de Colorado, partes de Wyoming, partes de Kansas y partes de Oklahoma. 10 estados actuales de Estados Unidos eran territorio mexicano. Y aquí viene lo que me indigna como economista. ¿Saben cuánto pagó Estados Unidos por ese territorio? Eso es todo. $15 millones por 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Es como si alguien les comprara su casa de $1 millón por 6 centavos. Fue un robo legalizado mediante un tratado firmado bajo coacción militar. Y 5 años después, en 1853, Estados Unidos compró más territorio mexicano, la llamada venta de la Mesilla, por solo $10,000 adicionales. Ahora, déjenme explicarles por qué esto importa. Hoy, en diciembre de 2025, durante 170 años, México guardó silencio sobre esta deuda histórica. Los gobiernos mexicanos sucesivos prefirieron mantener buenas relaciones con el vecino del norte. Prefirieron el comercio, la cooperación, la diplomacia. Pero algo cambió en los últimos meses y ese algo tiene nombre: Donald Trump. Cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, inmediatamente comenzó a amenazar a México. Prometió aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. Prometió deportaciones masivas de millones de personas. Prometió cerrar la frontera. Prometió tratar a México como un enemigo. Y lo que Trump no calculó es que esta vez México decidió responder de una manera que nadie esperaba. En mi investigación descubrí que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, formó un grupo de trabajo secreto apenas 3 días después de la victoria de Trump. Este grupo incluía a los mejores historiadores, economistas y abogados internacionales de México. Su misión era clara: documentar cada peso, cada recurso, cada gramo de oro que Estados Unidos extrajo del territorio robado desde 1848 y preparar una respuesta contundente a las amenazas de Trump. Lo que encontró ese grupo de trabajo es extraordinario. Les voy a dar algunos números que me compartió mi colega en Ciudad de México. Solo en California,
El oro extraído durante la fiebre del oro de 1849 tiene un valor actual ajustado por inflación de más de 500.000 millones de dólares. Solo el oro. No estamos contando el petróleo de Texas, no estamos contando la agricultura de todo el suroeste, no estamos contando el valor inmobiliario actual de esos territorios. El PIB combinado de los 10 estados que eran mexicanos supera los 8 billones de dólares anuales. California sola tiene un PIB más grande que la mayoría de los países del mundo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El equipo de Sheinbaum no se limitó a calcular el valor histórico. Aplicaron la fórmula de interés compuesto. Cuando aplicas interés compuesto desde 1848 hasta 2025, los números se vuelven astronómicos. Según los cálculos que me compartieron, la deuda total de Estados Unidos con México, incluyendo el valor del territorio, los recursos extraídos y los intereses compuestos, supera los 30 billones de dólares. Eso es más que la deuda nacional completa de Estados Unidos. Ahora, quiero ser claro con ustedes. No estoy diciendo que México vaya a cobrar esa deuda de manera literal. Ningún país puede obligar a otro a pagar una deuda de esa magnitud. Lo que estoy diciendo es que Sheinbaum encontró una herramienta de negociación que Trump nunca anticipó. Cada vez que Trump amenaza con aranceles, México puede responder recordándole al mundo quién le debe a quién. Es una guerra de narrativas, una guerra de legitimidad moral. Y en esa guerra México tiene argumentos que Estados Unidos no puede refutar. Déjenme contarles lo que pasó hace 2 semanas en una reunión privada en Palacio Nacional. Según mis fuentes, Sheinbaum reunió a su gabinete económico y les presentó 3 escenarios de respuesta a las amenazas de Trump. El primer escenario era el tradicional: negociar, ceder, buscar un acuerdo comercial favorable. El segundo escenario era confrontacional: imponer aranceles recíprocos y prepararse para una guerra comercial. Pero fue el tercer escenario el que dejó a todos en silencio. El tercer escenario se llamaba justicia histórica y consistía en algo que ningún gobierno mexicano había intentado antes. La idea era simple, pero revolucionaria. México presentaría ante organismos internacionales, ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un reclamo formal por el territorio robado en 1848, no para recuperar el territorio, eso sería imposible, sino para establecer un precedente moral y legal que cambiaría para siempre la relación entre ambos países. Ustedes se preguntarán si algo así es posible. Déjenme explicarles cómo funciona el derecho internacional. Existen casos de países que han reclamado compensaciones por agravios históricos. Alemania pagó reparaciones a Israel por el Holocausto. Japón ha pagado compensaciones a países asiáticos por crímenes de guerra. El Reino Unido ha enfrentado demandas por su pasado colonial. Lo que México está planteando no es tan diferente. Es un reclamo por una guerra de agresión y por la toma forzada de territorio, pero lo que hace este momento único es el contexto actual. Trump llegó al poder prometiendo poner a Estados Unidos primero, prometiendo tratar a México como un enemigo, prometiendo humillar a su vecino del sur. Y eso le dio a Sheinbaum la justificación perfecta para cambiar las reglas del juego. Ella puede decir con toda razón que fue Trump quien rompió la paz, que fue Trump quien convirtió la relación en confrontación, y que México simplemente está respondiendo de la única manera que le queda con la verdad histórica. En mi análisis como economista veo que esto va mucho más allá de una disputa bilateral. Lo que está en juego es el orden económico mundial. Déjenme explicarles por qué. Estados Unidos ha basado su poder global en 2 pilares: el dólar como moneda de reserva mundial y su capacidad de imponer sanciones económicas a cualquier país. Pero ambos pilares están tambaleándose. El dólar enfrenta competencia del yuan chino y de las monedas digitales, y las sanciones estadounidenses han perdido efectividad porque cada vez más países buscan alternativas. México entra en este panorama como una pieza clave. Es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. El comercio bilateral alcanza los 800.000 millones de dólares anuales. Millones de empleos estadounidenses dependen de ese comercio. Las cadenas de suministro de la industria automotriz, electrónica y agrícola están profundamente integradas. Si México decidiera interrumpir ese comercio, aunque fuera por 48 horas, las consecuencias serían catastróficas para Estados Unidos. Aquí es donde quiero que presten mucha atención. En los documentos que obtuve de mis fuentes en México, hay un análisis detallado de lo que pasaría si México cerrara la frontera comercial. En las primeras 24 horas, 40.000 fábricas estadounidenses comenzarían a quedarse sin insumos. En 48 horas, las líneas de producción de Ford, General Motors y Chrysler pararían por completo. En una semana,
Los supermercados de 14 estados del sur tendrían escasez de frutas y verduras. En 2 semanas, la economía estadounidense perdería 50.000 millones de dólares. Y esto no es especulación mía. Estos son cálculos que el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos ha realizado internamente. Saben perfectamente lo vulnerable que es su economía a una interrupción del comercio con México. Por eso, a pesar de toda la retórica agresiva de Trump, sus asesores económicos le han advertido que no puede cumplir sus amenazas. No puede imponer aranceles del 25% sin destruir la economía estadounidense en el proceso. Pero Sheinbaum sabe algo más. Sabe que la dependencia no es solo comercial, es también humana. Más de 11 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos, muchos de ellos en sectores esenciales: agricultura, construcción, servicios de salud, hotelería. Si Trump cumpliera su promesa de deportaciones masivas, ¿quién recogería las cosechas en California? ¿Quién construiría las casas en Texas? ¿Quién cuidaría a los ancianos en Arizona? ¿La economía estadounidense colapsaría? Déjenme contarles algo que descubrí en mi investigación y que me pareció fascinante. En octubre de 2025, el Banco de México comenzó a aumentar silenciosamente sus reservas de oro. No fue un anuncio público, no salió en los periódicos, pero los datos están ahí para quien quiera verlos. En solo 2 meses, México incrementó sus reservas de oro en un 15%. ¿Por qué haría eso un banco central? Solo hay una razón: prepararse para una posible crisis del dólar. Cuando un país compra oro está diciendo algo muy claro. Está diciendo que no confía completamente en el dólar, que quiere tener un respaldo real, tangible, que no dependa de la política monetaria de Estados Unidos. Y México no está solo en esto. China ha estado comprando oro masivamente durante años. Rusia también, India también. Los países del bloque BRICS están creando un sistema financiero alternativo que no depende del dólar y México está observando todo esto con mucho interés. En agosto de 2025, México recibió una invitación formal para unirse al bloque BRICS como país asociado. Esta invitación no se hizo pública, pero mis fuentes confirmaron su existencia. El gobierno de Sheinbaum no ha dado una respuesta definitiva, pero el simple hecho de que estén considerando la opción envía un mensaje poderoso a Washington. México tiene alternativas. No está obligado a depender exclusivamente de Estados Unidos. Puede mirar hacia el sur, hacia el este, hacia nuevos socios comerciales. Imaginen lo que significaría para Estados Unidos que México se uniera al BRICS. Imaginen que el principal socio comercial de Estados Unidos comenzara a hacer transacciones en yuanes en lugar de dólares. Imaginen que las exportaciones mexicanas a China, a India, a Brasil crecieran mientras las exportaciones a Estados Unidos disminuyeran. Sería un golpe devastador para la hegemonía del dólar y todo porque Trump decidió amenazar en lugar de negociar. Ahora quiero explicarles algo sobre la personalidad de Claudia Sheinbaum, que creo que Trump subestimó completamente. Sheinbaum no es una política tradicional, es científica de formación, tiene un doctorado en ingeniería energética. Ha dedicado su vida al estudio del cambio climático y las energías renovables. Cuando analiza un problema, lo hace con metodología científica. Busca datos, evidencias, proyecciones. No toma decisiones basadas en emociones o impulsos. Cuando Trump comenzó con sus amenazas, Sheinbaum no respondió con insultos, no respondió con bravatas, respondió con datos. En una conferencia de prensa que dio hace un mes, presentó cifras precisas sobre cuántos empleos estadounidenses dependen del comercio con México. Presentó gráficos sobre el déficit comercial real entre ambos países. Presentó estudios sobre el impacto económico de los aranceles. Fue una clase magistral de comunicación política basada en evidencias. Y aquí viene algo que me impresionó particularmente. En esa misma conferencia, Sheinbaum mencionó por primera vez públicamente el tema de la deuda histórica. Lo hizo de manera sutil, casi como un comentario a margen. Dijo algo así como: si vamos a hablar de quién le debe a quién, podríamos empezar por revisar la historia del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los periodistas estadounidenses presentes no entendieron la magnitud de lo que estaba diciendo, pero los historiadores mexicanos sí. Fue una señal, un aviso de lo que venía. En las semanas siguientes comenzaron a aparecer en medios mexicanos artículos detallados sobre el territorio robado. Historiadores que antes solo publicaban en revistas académicas empezaron a dar entrevistas en televisión nacional. Se organizaron conferencias, seminarios, debates públicos sobre la guerra de 1846 a 1848. Todo esto no era coincidencia. Era una campaña coordinada para preparar a la opinión pública mexicana para lo que Sheinbaum estaba planeando.
Déjeme contarles lo que me dijo un historiador mexicano con quien hablé la semana pasada. Me explicó que durante décadas el tema del territorio robado fue casi tabú en México. Los gobiernos preferían no hablar de ello para no irritar a Estados Unidos. Los libros de texto mencionaban la guerra de manera superficial. Las nuevas generaciones de mexicanos crecieron sin entender realmente la magnitud de lo que su país perdió. Pero eso está cambiando. Hay un despertar de la conciencia histórica y Sheinbaum está canalizando ese despertar hacia un objetivo político concreto. Lo que encuentro particularmente interesante es cómo esto conecta con la política interna de México. Sheinbaum heredó un país dividido. Hay sectores de la élite empresarial mexicana que quieren mantener buenas relaciones con Estados Unidos a toda costa. Hay otros sectores que quieren una postura más nacionalista, más independiente. El tema de la deuda histórica le permite a Sheinbaum unificar a ambos sectores, porque es muy difícil para cualquier mexicano, sea de izquierda o de derecha, argumentar que el robo del territorio estuvo bien. Ahora quiero llevarlos a Washington. Quiero contarles lo que está pasando en los pasillos del poder estadounidense mientras todo esto se desarrolla, porque la reacción de Estados Unidos a la estrategia de Sheinbaum ha sido francamente caótica. Trump y su equipo no saben cómo responder. Están acostumbrados a intimidar, a amenazar, a imponer su voluntad. No están acostumbrados a que un país más pequeño les responda con argumentos históricos y morales. Hace 2 semanas, según mis fuentes, hubo una reunión de emergencia en la Casa Blanca. Participaron el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el asesor de Seguridad Nacional y varios expertos en América Latina. El tema de la reunión era simple: ¿qué hacemos con México? Lo que salió de esa reunión fue sorprendente. No había consenso. Unos querían endurecer la postura, imponer los aranceles inmediatamente, mostrar fuerza. Otros advertían que eso sería un desastre económico. Otros sugerían buscar una negociación privada con Sheinbaum. Lo que me contaron de esa reunión es revelador. Uno de los asesores presentó un análisis del impacto que tendría en la imagen internacional de Estados Unidos y México llevara el tema del territorio robado a foros internacionales. El análisis era devastador. La mayoría de los países del mundo fueron en algún momento colonias o víctimas de potencias imperiales. La mayoría simpatizaría con México. Estados Unidos quedaría aislado defendiendo un robo territorial del siglo XIX. Sería un desastre de relaciones públicas a nivel global. Trump, según me contaron, no quiso escuchar ese análisis. Dijo que a él no le importaba lo que pensaran otros países. Dijo que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y que no tenía que dar explicaciones a nadie. Pero sus asesores económicos le recordaron algo importante. Estados Unidos necesita el resto del mundo. Necesita que otros países compren el tesoro. Necesita que otros países usen el dólar. Necesita que otros países cooperen en temas de seguridad. No puede simplemente ignorar la opinión internacional. Aquí es donde quiero hacer una pausa para explicarles algo fundamental sobre cómo funciona el poder económico en el siglo XXI. Muchas personas todavía piensan que el poder de un país se mide por su ejército, por sus armas, por su capacidad de hacer la guerra. Es cierto que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, pero en la economía globalizada de hoy, el poder real está en las cadenas de suministro, en los flujos financieros, en las redes comerciales. Y en ese terreno México tiene mucho más poder del que la mayoría de la gente cree. Cada día más de $1 millón en bienes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada minuto. Esos son $60 millones por hora. Son más de $1.000 millones por día. Las fábricas estadounidenses dependen de componentes mexicanos. Los consumidores estadounidenses dependen de productos mexicanos. Los agricultores estadounidenses dependen de mercados mexicanos. Esa interdependencia es la verdadera fuente de poder de México y Sheinbaum lo sabe. Por eso su estrategia no es confrontar militarmente a Estados Unidos. Eso sería suicida. Su estrategia es usar la dependencia económica como palanca de negociación. Es recordarle a Trump que una guerra comercial dañaría más a Estados Unidos que a México. Es demostrar que México tiene alternativas, otros socios comerciales, otros aliados. Es hacer que Trump entienda que la era de la sumisión mexicana terminó. Déjenme contarles algo que pasó hace apenas una semana y que no ha salido de la prensa estadounidense. El embajador de China en México tuvo una reunión privada con funcionarios del gobierno de Sheinbaum. La reunión duró más de 3 horas. No se emitió ningún comunicado oficial, pero mis fuentes me dicen que se discutieron posibles acuerdos comerciales que excluirían a Estados Unidos. Se habló de inversiones chinas en infraestructura mexicana. Se habló de un posible tratado de libre comercio entre México y China.
Durante décadas la política económica de México estuvo completamente orientada hacia Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, integró las economías de México, Estados Unidos y Canadá de manera profunda. México se convirtió en la fábrica de Estados Unidos. Todo su modelo económico dependía de vender productos al norte, pero eso está cambiando. China está ofreciendo una alternativa y México está escuchando. No estoy diciendo que México vaya a abandonar su relación con Estados Unidos de la noche a la mañana. Eso no sería realista ni conveniente. Lo que estoy diciendo es que México está diversificando sus opciones, está dejando de poner todos los huevos en una sola canasta y eso le da una posición de negociación mucho más fuerte frente a Trump. Aquí quiero introducir otro elemento que he estado investigando, las remesas. Cada año los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían a sus familias en México aproximadamente $60,000 millones. Es una de las mayores fuentes de divisas para México. Muchos analistas asumen que eso hace a México dependiente de Estados Unidos. Pero yo les voy a explicar por qué esa lectura es incorrecta. Esos $60,000 millones provienen del trabajo de mexicanos en la economía estadounidense. Si esos trabajadores fueran deportados como Trump amenaza, ese dinero no desaparecería, simplemente iría a otras economías. Los trabajadores mexicanos encontrarían empleo en Canadá, en España, en otros países y el dinero que antes circulaba en la economía estadounidense y luego se enviaba a México, ahora circularía en otras economías. Estados Unidos perdería esa fuerza laboral y esa actividad económica. Además, piensen en quién gasta esas remesas. Las familias mexicanas que reciben dinero de sus parientes en Estados Unidos no lo guardan bajo el colchón, lo gastan. Compran productos, muchos de ellos importados de Estados Unidos, pagan servicios, construyen casas. Esas remesas generan actividad económica que también beneficia a empresas estadounidenses. Es un ciclo económico que Trump no entiende porque nunca ha estudiado economía seriamente. Ahora voy a revelar algo que descubrí en los archivos del Banco de México y que me parece crucial para entender lo que está pasando. En septiembre de 2025, el Banco Central Mexicano comenzó a realizar simulaciones de escenarios de crisis. Uno de esos escenarios se llamaba ruptura total. Simulaba qué pasaría si Estados Unidos impusiera aranceles del 25% a todos los productos mexicanos y si México respondiera con aranceles equivalentes. Los resultados de esa simulación son fascinantes. En el primer año, la economía mexicana se contraería un 3%. Sería doloroso, sin duda, pero la economía estadounidense también se contraería un 1.5%. Y aquí viene lo interesante. En el segundo año, la economía mexicana comenzaría a recuperarse porque habría diversificado sus mercados de exportación, pero la economía estadounidense seguiría cayendo porque no podría reemplazar los insumos mexicanos con la misma rapidez. La simulación también mostró algo que me pareció particularmente relevante. Los estados estadounidenses más afectados serían precisamente los estados que votaron por Trump: Texas, Arizona, Florida, Georgia. Son estados con economías profundamente integradas con México. Sus agricultores dependen de mercados mexicanos. Sus fábricas dependen de componentes mexicanos. Sus industrias de construcción y servicios dependen de trabajadores mexicanos. Trump estaría destruyendo las economías de sus propios votantes. Déjenme llevarlos ahora a un tema que creo que es el más importante de todos, la cuestión de la justicia. Porque más allá de los números, más allá de los aranceles y las simulaciones, lo que está en juego aquí es una cuestión de justicia histórica. ¿Quién se benefició y quién pagó el precio del robo del territorio mexicano? Piensen en los millones de mexicanos que vivían en ese territorio en 1848. De un día para otro dejaron de ser mexicanos y se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Muchos fueron despojados de sus propiedades. Sus descendientes siguen viviendo en esas tierras hoy. Son los mexicanoamericanos, los chicanos, una comunidad de más de 35 millones de personas. Su historia es una historia de despojo y resistencia. Y luego piensen en los recursos que se extrajeron de ese territorio. El oro de California que financió el desarrollo industrial de Estados Unidos, el petróleo de Texas que convirtió a Estados Unidos en una potencia energética, la agricultura del suroeste que alimentó a millones. Todo eso fue posible gracias al territorio robado a México. Estados Unidos no sería la potencia que es hoy sin ese territorio y México no sería el país empobrecido que fue durante gran parte del siglo XX sin esa pérdida. Como economista marxista, veo esto como un ejemplo clásico de acumulación primitiva, es decir, la acumulación de capital mediante el robo, la violencia, la expropiación.
Marx describió este proceso cuando analizó cómo los campesinos ingleses fueron despojados de sus tierras para crear la fuerza laboral de la revolución industrial. Lo mismo pasó con México. Un país fue despojado de sus recursos para que otro país pudiera industrializarse y enriquecerse. Y aquí es donde la demanda de justicia de Sheinbaum cobra un significado más profundo. No se trata solo de dinero, se trata de reconocer una injusticia histórica. Se trata de establecer que el poder militar no da derecho a robar territorio. Se trata de crear un precedente para que otros países que fueron víctimas del imperialismo puedan también reclamar justicia. Es un desafío al orden internacional basado en la fuerza. Me dijo un diplomático mexicano con quien hablé hace unos días que el gobierno de Sheinbaum está en contacto con otros países que tienen reclamos históricos similares. Filipinas, que fue colonia estadounidense; Puerto Rico, que sigue siendo un territorio sin representación; Hawái, que fue un reino independiente antes de ser anexado; Panamá, que fue separado de Colombia para construir el canal. Hay toda una red de países y territorios que podrían sumarse a un movimiento global por la justicia histórica. Imaginen lo que significaría si todos esos países presentaran sus reclamos al mismo tiempo. Imaginen el impacto en la imagen internacional de Estados Unidos. Imaginen la presión que eso generaría. No estoy diciendo que vaya a pasar mañana, pero la semilla está plantada y Sheinbaum podría ser quien la riegue. Basándome en todo lo que he investigado, creo que hay 3 escenarios posibles. El primer escenario es que Trump retroceda, que entienda que sus amenazas no van a funcionar y que busque una negociación seria con México. En este escenario habría un nuevo acuerdo comercial que beneficiaría a ambos países. Sheinbaum guardaría el tema de la deuda histórica como una carta de reserva para futuras negociaciones. El segundo escenario es que Trump cumpla sus amenazas, que imponga los aranceles del 25% y que comience las deportaciones masivas. En este escenario, México respondería con aranceles equivalentes. En el tercer escenario, el más probable según mi análisis, Trump mantendrá su retórica beligerante, pero no llegará a ejecutar todas sus amenazas de golpe. México, bajo la firme dirección de Sheinbaum, mantendrá una postura de resistencia estratégica, reforzará sus alianzas con países del sur y del este, diversificará sus mercados de exportación y mantendrá la presión diplomática en foros internacionales. En este escenario, veremos una serie de negociaciones intermitentes, concesiones menores y acuerdos parciales que, aunque no resuelvan la disputa de forma definitiva, permitirán a México conservar su margen de maniobra y a Estados Unidos evitar una ruptura total que dañaría a ambos. Durante los próximos 90 días, los indicadores que observaré serán claros. Si Washington empieza a suavizar su discurso y a buscar una mesa de conversaciones, si los aranceles se quedan en la mesa de propuestas y no llegan a la práctica, y si la retórica de Trump se vuelve más centrada en la seguridad interna que en la agresión externa, estaremos ante la consolidación del tercer escenario. En cambio, una imposición inmediata de aranceles del 25% y una oleada de deportaciones masivas señalarían que hemos entrado en el segundo escenario, con consecuencias económicas catastróficas para ambos continentes. Lo que es crucial entender es que, más allá de los números y los cálculos de intereses compuestos, el verdadero poder de la estrategia mexicana radica en la narrativa. Al recordar al mundo el robo fundacional de 1848, México está reescribiendo el contrato moral que sustenta la relación bilateral. Cada discurso de Sheinbaum que menciona la deuda histórica, cada comunicado que alude a la justicia total, funciona como un espejo que refleja la hipocresía de una potencia que se niega a reconocer sus propias transgresiones. Esta batalla de ideas está redefiniendo el equilibrio de poder en el hemisferio. Si los Estados Unidos continúan subestimando la capacidad de organización y la voluntad popular de México, se arriesgan a perder no solo una ventaja comercial, sino también la legitimidad moral que les ha permitido liderar el orden internacional durante más de un siglo. La historia nos enseña que los imperios que ignoran los reclamos de los pueblos oprimidos tienden a desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. Por ello, les invito a no ser meros observadores pasivos. Informarse es el primer paso. Compartir este análisis con sus círculos, debatirlo en sus comunidades y exigir a sus representantes que adopten una postura basada en la equidad y el respeto histórico. La justicia no es una cuestión abstracta, es una herramienta de poder que puede transformar la arquitectura global. Si logramos que la presión popular sea suficientemente fuerte, los gobiernos tendrán que responder, y la balanza podrá inclinarse hacia una relación más equilibrada y sostenible. En conclusión, lo que está en juego no es solo una disputa comercial, sino la posibilidad de establecer un precedente de responsabilidad histórica que podría inspirar a otras naciones a reclamar sus derechos.
México está demostrando que, aunque el tamaño de un país sea menor, la fuerza de sus argumentos y la cohesión de su pueblo pueden obligar a los más poderosos a reconsiderar sus acciones. Manténganse alerta, sigan investigando, y sobre todo, no dejen que la historia se repita sin ser cuestionada. Yo soy Richard Wolff, y les agradezco haberme acompañado en este análisis. No olviden suscribirse, compartir y activar la campanilla para que más voces críticas lleguen a quienes toman las decisiones. La lucha por la justicia continúa, y depende de todos nosotros mantenerla viva.